7:30 vamos a conversar con el abogado constitucionalista Rafael Ollarte sobre lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. Doctor Ollarte, gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Cerrado el capítulo o todavía puede pasar algo más? 87 votos fueron los que se consiguieron, los que consiguió la oposición, y no se pudo destituir a los vocales. Buen día. Buenos días, don Milton. Un placer estar con usted, con todos los amigos de Teleamazonas. Bueno, la historia todavía no termina. Tenemos una votación que se dio ayer con 87 votos que consideran que los miembros del Consejo de la Judicatura han incurrido en infracción y que por lo tanto debían ser censurados y destituidos, y 49 votos que se abstienen. Una ausencia y ningún voto en contra de la moción de destitución de los... Pero la sesión fue clausurada. La sesión fue clausurada, efectivamente. Según la ley de la función legislativa, hasta la siguiente sesión, esto sería hasta el día martes, algún asambleísta puede mocionar la reconsideración. Para que la moción de reconsideración sea aprobada se requiere de mayoría absoluta. Obtenida, entiendo yo que sí, porque si tiene 87 votos en favor de la censura, de más la mayoría absoluta para que pasemos a reconsiderar. Y cuando se pasa a reconsiderar, se toma nuevamente votación sobre la decisión que se ha adoptado en la sesión anterior, es decir, la del día de ayer. Pero fue raro lo de anoche porque nadie pidió la reconsideración. Bueno, tampoco es que el presidente Saquicela dio mucho chance, ¿no? Sí, no queda fue claro. rapidísimo, es como que se atrasaba el concierto de Carlos Vives. No se queda fue corriendo. claro si aquí fue que el presidente Saquicela sopló, como en el 40, Sí. y clausuró la sesión, o si se les pasó. Bueno, pero usted ha visto que en esta asamblea se les pasan muchas cosas, ¿no? O la dejan pasar. Sí, por supuesto, sí hemos tenido leyes que se han aprobado porque, se nos olvidó votar por la negativa del proyecto de ley. O sea, aquí pasa de todo, ¿no? Bueno, veamos Entonces, qué es lo que digamos pasa. que es torpeza nomás. ¿Cómo queda la justicia? ¿Cómo Bueno, queda todavía... la función judicial después de todo esto? A ver, primero todavía el tema está pendiente. Ya no pero digamos que se sella como está sellado. Yo creo que queda mal porque, a ver, no tienes ningún asambleísta de ninguna marca, ni siquiera los de Creo. Le creyeron. Ni siquiera los de Creo te dicen voto no. Es decir, si tú crees que los miembros del Consejo de la Judicatura no han incurrido en infracción, votas no. Pero creo que hay una convicción de que los miembros del Consejo de la Judicatura han incurrido en infracción a la hora de realizar una evaluación que nos ha costado ya 2 señalamientos de indemnización. Uno por parte de la Corte Constitucional, que no tiene que ser minimizado porque es la primera vez en 25 años que la Corte Constitucional y el ex Tribunal Constitucional señalan una indemnización en acción de inconstitucionalidad. ¿Usted cree que sí hubo incumplimiento de funciones y que debieron ser destituidos ayer? Notablemente, o sea, tú puedes evaluar, por supuesto, pero cuando vas a hacer la renovación parcial. Pero esto no tenía que hacerlo el Consejo de la Judicatura transitorio que lo presidía el doctor Merlo Jaramillo. Tenía que haberlo hecho para efectos de renovación parcial. No se hizo, tiene que esperar a la renovación parcial. Se hace la renovación parcial de la Corte Nacional y para efectos de sacar el tercio, usted hace una evaluación también. Ojo con eso. Usted hace la evaluación parcial y hace la renovación parcial. Tiene que ponerme 7 nuevos. Pero no es que cuando a usted se le ocurre, pues, porque a ver, con ese argumento, con lo que hacía el Consejo de la Judicatura actual, el día de mañana usted cambia de Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, el día martes se reconsidera, se toma votación, 92 votos, hasta luego, vienen los nuevos dicen, bueno, entonces voy a evaluar ahorita. Y me saco a 20 de la Corte Nacional. Dicen que es lo que tenían que hacer. Aquí hay un informe del relator especial de Naciones Unidas para temas judiciales, claro, en donde sí corrobora que hubo un incumplimiento de funciones en el momento de hacer la evaluación. El encargado de la presidencia del Consejo de la Judicatura, que se pone a sí mismo presidente del Consejo, el encargado de la presidencia, el señor Murillo, la señora Barreno, tratan de minimizar lo que ha dicho la Corte Constitucional, diciendo, no, pues poco menos que la Corte me ha felicitado. La Corte te ha declarado inconstitucional la evaluación. La Corte de Pichincha ha declarado violatoria del principio de independencia judicial la evaluación. Y el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial te hizo varias observaciones cuando hacías la evaluación. Uno, la evaluación que se está haciendo es violatoria del principio de independencia judicial. Naciones Unidas. No yo, no la Corte Constitucional, no aquí a la vuelta, no un político. Dos, los evaluadores están parcializados. Tres, se están creando sanciones vía reglamento. Te hizo 10 observaciones. ¿Qué más este caso sigue en el sistema interamericano de derechos humanos? Nosotros sabemos pues que el sistema interamericano para algunos son sueños de perro, pero se demoran 10, 12 años y el día de mañana te clavan otra vez otra indemnización. ¿Y quién tiene que pagar eso? Los ecuatorianos que somos tan chistosos para estar pagando indemnizaciones por hacer eso. Entonces, minimizar lo que ha hecho la Corte e ignorar lo que ha dicho Naciones Unidas a través del relator especial es lo que explica ayer por qué nadie, ni siquiera Creo, ni siquiera el movimiento del gobierno, votaron no. Votaron que no, ni siquiera
Cuando el señor, yo creo que hay algo de vergüenza también en esto, pues si el señor Morillo, se va a visitarle a un juez para decirle, concédale la acción de protección a la señora Yori, y lo hago de parte del presidente de la República. El presidente de la República no dice absolutamente nada de esto. Bueno, por lo menos algo de vergüenza han tenido ayer y lo han votado que no, pues. Entonces, esa es la situación en la que queda la justicia ecuatoriana. Consejo de la Judicatura, que distrae sus funciones, hacer estas evaluaciones, que luego nos cuestan condenas en el ámbito interno, 2. Una en el internacional, y cuidado que no salga otra del sistema interamericano, en vez de tener papel en los juzgados, toners para que impriman, para que no estén diciendo traiga usted el papel y no le puedo imprimir, para que las citaciones no se hagan en más de un año. Ese no fue el motivo del juicio. No, que no hay no fue papel, que no motivo del juicio. valen las chapas, que no vale la computadora. Pero que no a ver, vale- cuidado, don Milton. y tampoco fue motivo del juicio las llamadas telefónicas, las interceptaciones y la Efectivamente, el infiltración. tema de las llamadas telefónicas, de las visitas a jueces, perdón, delito penal es eso, pues supongo que algo de eso habrá. Y si es causal de destitución, pues tampoco ignoraremos eso. Pero lo otro, el hecho de que tú no hagas lo que tienes que hacer en la función judicial. El sistema de citaciones no es de los jueces, pues. El sistema de citaciones es del Consejo de la Judicatura. Que eso sea un desastre, porque tú estás preocupado de hacer una evaluación violatoria de derecho constitucional ecuatoriano y de derecho internacional, que no es una cosa que lo estoy diciendo yo, lo ha dicho Naciones Unidas, en vez de hacer lo que sí tienes que hacer, para que eso sea un desastre, para que la gente que no sepa, perdone que sea tosco en esto, si usted, ciudadano, que no es abogado, que no conoce el sistema judicial, el día de mañana tiene una audiencia, llevará nomás papel higiénico, jabón y gel, porque no hay. O sea, si la audiencia se le va de largo, si usted tiene testigos ahí que tienen que estar esperando en la sala contigua, y el pobre tiene que ir a un... No tiene. A ver, doctor, aplausos, entonces, ni eso. después de porque todo- usted se dedica a estas otras cosas. Después de todo lo que hemos hablado, ¿usted cree que sí debieron irse ayer los vocales? Sí, señor. No se fueron. Sin duda. Ahora, Pesó si más- aquí el argumento es que si lo saco, se lo toma en el correísmo Ok, con eso le iba a vocales preguntar. nombrados por el Consejo Pesó Nacional. más ese discurso que se Lamentablemente, instauró. sí. Y además quedan dos cosas muy claras, ¿no? El presidente del Consejo de la Judicatura, El encargado de la presidencia del Consejo de la Judicatura. El doctor presidente del Consejo de la Judicatura es el delegado de la función judicial, no de la Asamblea Nacional. Que él es el delegado de la Asamblea Nacional, por si ya, acaso. ok, espere, le pregunto. El doctor Murillo, ya, para que no me cuestione lo que digo. El doctor No, no, Murillo es que me molesta que la gente se ponga cargos que no tienen, pues. es presidente encargado, ya, ok. Encargado de Me la faltó presidencia. el entre Sí, comillas, pero póngase, Ok, pues. ya, pero Entonces, espere, ya, es propio de la corrección. Pero le hacer pregunto, eso. espéreme. Él decía, si nos destituyen, van a meter mano a la justicia. Van a nombrar jueces de bolsillo y van a... Perdón, yo no sé lo que ha hecho el cambiar señor Murillo sentencias. para que califique así al resto. Espéreme, eso dice Murillo. Y por el otro lado, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, eso está bien dicho, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, pues acá. Mientras lo dejen. Él, en cambio, dice, eso es imposible, no se puede cambiar a los jueces dependiendo si es que cambiamos o si es que los destituyen o no a los vocales. Justamente por el fallo de la Corte Constitucional, es que lo que dice el señor Murillo no se puede hacer. Además, qué curioso, el señor Murillo que dice que el 99,9% de los jueces nombrados por el correísmo, me dice que el correísmo se quiere tomar la función judicial para sacar a los jueces correístas y poner jueces correístas. Eso lo entiende solo el señor Murillo. ¿Y por qué tanto interés del correísmo de sacarlos? A ver, perdón, los asuntos de los políticos son asuntos de los políticos. ¿Usted cree que a mí me cae bien la gente del correísmo? ¿Usted cree que yo creo, con la acusación constitucional como la plantearon, me basta y me sobra? Yo estoy del otro lado, estoy del lado de los ciudadanos que estamos en medio de una pelea de políticos, en donde, ojo, ni siquiera sacas un voto para decirte que no se incurrió en infracción y que tu único argumento de defensa sea, es que si me sacan a mí llega alguien peor. Perdón, al señor Yarqui y compañía se le ha sacado por algo similar a lo que ha hecho el señor Murillo y compañía, intervencionismo en la función judicial, incapacidad e incompetencia. En eso estamos condenados los Le pongo otro ecuatorianos. ejemplo, acuérdese de la famosa Pichicorte. Se sacó a los jueces, se votó con una decisión legislativa impulsada desde el Palacio de Carondelet que nunca se ha querido reconocer y de pronto aparecieron los prófugos ya como ciudadanos Milton, comunes y normales. El juicio político no es contra la Corte Nacional. No es el caso de la Pichicorte. Bien equivocado está el señor Murillo en hacer comparaciones. De hecho, En ese el tiempo no juicio- había ni Consejo de la el Judicatura. juicio político que le están haciendo a él es justamente por hacer lo que se hizo con la Pichicorte. Sacó jueces, pues. Y por eso estamos indemnizando. ¿Por qué cree que la Corte Constitucional, que además el fallo es harto tibio, pero dentro de la tibieza te manda a indemnizar? ¿Por qué razón te manda a indemnizar? ¿Por qué razón la Corte de Pichincha manda a indemnizar? ¿Por qué el tema está en el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Por qué Naciones Unidas te condena tu evaluación? ¿Quién fue el que hizo la pichicortada, pues?
¿Debería el presidente Lasso en la consulta que está anunciando incluir algo sobre la función judicial? Porque claramente quedamos entre dos aguas. Oiga, pero usted me está lanzando a cuestiones mayores, pues a cuestiones que, veamos, el presidente Lasso te anuncia muertes cruzadas, consultas populares, enmiendas, y luego se echa para atrás. El año pasado, verá que estamos en septiembre de 2022, el año 2021, dijo, vamos a hacer una consulta popular para la reforma de la justicia. Entonces uno decía, bueno, ¿pero qué? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere modificar el Consejo de la Judicatura? ¿Quiere volver al sistema de Corte Suprema? ¿Quiere que la Corte Constitucional permanezca o que sea una sala? ¿Qué quiere? Por eso me pregunto, Nunca... ¿debería incluir algo primero? Y si incluye algo, ¿qué debería hacer? Es que tenemos un presidente de la República que cree que la consulta popular es algo tan secreto, más secreto que la camiseta de la selección o que la noche amarilla. Así nos trata. Y no es capaz de decirnos, vea, yo tengo estas ideas, al menos para saber si en realidad quiere. Ya dice que lo va a decir, pues. A ver. Veamos que lo va a decir. Perdone que se lo diga. La credibilidad presidencial está herida hace harto rato y se sigue hiriendo. Si nos va a plantear preguntas para que la Corte Constitucional le diga no puede consultar, por ejemplo, bicameralismo no puede hacerlo mediante consulta directa ni mediante enmienda Pero directa. reforma parcial. Tiene que ir a la asamblea, a la cual él dijo que podía ignorar. Pues, no sé quién le dijo que podía ignorar a la asamblea. Si me dice que va a aumentar los requisitos para ser asambleísta, no lo puede hacer por enmienda ni por consulta directa. Puede hacer una reforma a la justicia como se le ocurre, bien difícil, a través de una consulta o de una enmienda directa, porque tienes ahí una... Ni siquiera el tema de la extradición, que algo nos han dicho, tal vez ni eso te pase en la Corte Constitucional. Entonces, el presidente de la República quiere decir, yo he cumplido presentando un pliego de preguntas, pero la Corte Constitucional me ha rechazado. Ah, bueno, es que así jugamos, pues, los políticos ecuatorianos. Ahora, hay cosas que hay que hacer, pero la respuesta no es... Yo tengo a mis vocales del Consejo de la Judicatura, aquellos que han dicho que van a visitarle a un juez en nombre mío, yo me quedo callado y mi bloque parlamentario les protege. Es más, recuerde lo que nos dijo el presidente Lasso con mucha fuerza, que habían 5 legisladores, que son unos ladrones, que son unos coimeros, que me piden dinero en efectivo, porque lo dijo así, por votos en la Asamblea y cargos públicos. Y resulta que luego se lanza un escritillo, un papelardo ahí diciendo, no, fíjese que a mí en realidad a mí no me constaba, a mí me han contado y no, deje nomás. Y justo esos 5, ayer se abstienen. Bueno. No, pero no seamos tan penosos, o sea, no llevemos al sistema judicial ecuatoriano a esto. A ver, perdón, tenemos vocales del Consejo de la Judicatura altamente cuestionados. Perdón, ¿en qué país civilizado? Perdón que se lo diga en esos términos. Un miembro del Consejo de la Judicatura que se atreve a visitar a un juez, lo graban. Su respuesta es, la respuesta que dio ayer el señor Murillo, acá, es, alguien me ha grabado, esa persona, esa señora que tiene interés. Mira, por último, vaya y dígame, por último, miéntame y dígame que no ha ido a esa reunión y que no le ha ido a presionar a un juez. Porque una cosa es que el señor diga, véanle al señor Iván Saquicela que llama a los asambleístas. A ver, ¿qué le puede hacer el presidente? Eso mismo claro, a ver, pero ¿qué le puede hacer el presidente de la Nacional? De lo que estaba la credibilidad de la función. Y tenemos que terminar porque si ¿Pero no... qué le puede hacer el presidente de la Nacional a un asambleísta que se abstiene? Nada. ¿Qué le puede hacer el Consejo de la Judicatura a un juez que no le hace caso? Es más, cuando tienes un montón de jueces que son temporales, a los cuales les quitas nomás el encargo y se acaba, porque no te ha hecho caso. Tenemos... Gravísimo. Y eso tenemos... No nos censuran a nosotros. Políticos acá, gobierno, oposición y el ciudadano, tontorrón como siempre, en medio de esto. Gracias, doctor.